El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Buenos días o tardes o noches a la hora que nos estén escuchando todos en nuestro episodio del día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Hoy es nuestro episodio número 10 de esta primera temporada y esperamos que para la segunda temporada se vengan cositas como dirían por ahí. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Buenos días, Daniela. Buenos días a todos los que nos están viendo, escuchando, desde donde sea que nos estén viendo, en la hora que nos estén viendo. Un saludo a todos. Y sí, hoy tenemos un tema muy interesante del cual charlar, ¿no? Sí, tenemos un episodio muy personal porque, bueno, las personas que nos conocen, que nos han venido siguiendo desde el primer episodio, pues saben que nosotros somos migrantes, que emigramos de nuestro país hace un par de años, bueno, Pablo hace un par de años, yo hace apenas un año, y hoy vamos a hablar como de un tema muy relacionado con lo que tiene que ver con la migración y de cosas que cambian con la migración. O sea, yo justamente esta semana estaba reflexionando al respecto, hice un video para mi TikTok y todo donde yo hablaba como de cosas que he aprendido cuando migro y de las cosas pues que han cambiado en mí. Y una de esas cosas que para mí, para Daniela Díaz, ha sido como más difícil o lo que más ha cambiado es como los vínculos que tenía antes en Colombia y pues lo que ha pasado con esos vínculos ahora desde que migré. Voy a empezar a hablar de mis experiencias un poquito. A ver, a mí lo que más me ha tocado de este tema es que cuando yo estaba en Colombia, bueno, yo siempre he sido como la amiga que ha vivido lejos, ¿no? Porque como que yo en Colombia igual migré muchas veces de lugar. Entonces yo nací en un sitio, me fui para otro sitio, hice el colegio, luego me fui para otro sitio, luego estuve ahí un tiempo y luego me fui para otro sitio. Entonces como que me acostumbré a ser esa amiga que pues como que siempre estaba lejos de cierta manera. Y eso a la hora de la verdad, pues hizo que mis vínculos como que fueran mucho desde la distancia. Sin embargo, algo que yo y he notado cuando estaba en Colombia, como que aunque tenía vínculos a la distancia, eran vínculos con los que hablaba más seguido, como que sentía que tenía más cercanía, como con las personas, como que me escribían más, quizá yo también les escribía más, como que sentía que tenía vínculos más cercanos. Y desde hace un año para acá que migré, yo he empezado a notar que como que esos vínculos empezaron a desaparecerse, o sea, como que muchas personas con las que yo sentía o que creía que tenía un vínculo muy fuerte, muy cercano, como de amistad, como que en esos momentos, por ejemplo, no sabemos nada el uno del otro, ¿sí? Que al inicio, cuando yo empecé como todo este proceso de migración, intentamos como mantener contacto, como que intentábamos escribirnos, pero no sé qué pasó, algo pasó definitivamente y como que el vínculo empezó a alejarse, alejarse, alejarse hasta que ya estamos como en un punto donde ya no sabemos nada el uno del otro, no tenemos conocimiento de qué pasa con nuestras vidas. Entonces, para mí, esa ha sido como una situación que me ha hecho reflexionar mucho y pensar mucho y ha sido como, bueno, ¿qué ha pasado? Porque antes, igual aunque estaba lejos, sentía que los podía mantener más y ahora como que ya esos vínculos no los logro mantener, como que, no sé, las prioridades de la vida cambian. Entonces creo que este tema a mí personalmente me toca mucho y hoy seguramente voy a reflexionar porque sí han pasado en mi vida cosas al respecto de eso. No sé a ti cómo te ha ido con ese tema, Pablo. Sí, me llama la atención que digas, pues, que es un tema que te toca mucho a nivel personal, porque creo que, bueno, por la situación de migrante también a mí en alguna medida me toca un montón. Pero creo que también tiene que ver un poco con el punto de la vida, ¿no? Eso que hablabas hace un momento del cambio de las prioridades. Y yo siento que llegar a la adultez es una cosa con la que sistemáticamente me encuentro en consulta, em, pero que también escucho mucho de mis amigos y que creo que yo a nivel personal también vivo bastante, y es que llega un punto de la vida en el que sostener vínculos cuesta un poquito más.
Yo en general nunca he sido una persona muy buena para sostener vínculos, tengo que ser honesto. eh, Sobre todo los menos esenciales, y pongo grandes comillas porque digamos que esto lo digo un poco como desde el sentir más visceral, porque yo sé racionalmente que sí que son vínculos muy importantes y muy esenciales, pero a mí en términos generales mantener esos vínculos específicamente de las amistades me cuesta un montón. Con la familia en alguna medida. Bueno, no, y eso también ha cambiado, pero ya les contaré un poco la experiencia. Pero con la familia, al menos la más cercana, hablando de mi madre, hablando de mi hermana, el vínculo se mantiene, el contacto es muy constante y creo que ese es un vínculo que todos tenemos muy claros, nacidos y criados en familias latinas, tenemos muy claro que tenemos que cuidarlo. Así que, pues creo que con esos no tengo tanto problema. Otros me pueden costar bastante más, ya hablando de primos, tíos, cosas de ese estilo. Y ya amigos, ni te cuento. Yo, y modestia aparte, considero que soy un muy buen amigo en la medida en que si tú necesitas que esté en un momento en el que te estás sintiendo mal, en el que estás triste, en el que te está pasando algo o en el que quieres celebrar un buen momento, yo estoy ahí para emocionalmente acompañarte, apoyarte, validarte. De hecho, tengo una amiga, saludos a Lina, tengo una amiga que dice que siempre que necesita validación emocional, me escribe porque sabe que soy su fuente de validación emocional de confianza. Y en ese sentido soy muy buen amigo, pero luego mantener el vínculo durante la cotidianidad me cuesta muchísimo. Y la distancia, pues tiene su impacto en ese tipo de cosas, ¿no? La distancia y el cambio de la vida, porque cuando estás lejos y la única forma de comunicarte con las otras personas es el mensaje, la videollamada, la nota de voz, que por favor no me manden notas de voz. eh, Cuando ese es el único medio de comunicación, al final del día ves el teléfono lleno de notificaciones después de un día pesado de trabajo y de verdad no tienes ganas de contestar. No porque tengas nada personal contra esas personas, no porque las quieras sacar de tu vida, no porque no te importen, porque capaz si son personas que sí que quieres mucho, pero la energía no da a veces para mantener ese vínculo. Y claro, yo estoy hablando aquí muy de mi experiencia personal, pero entiendo que también las personas que están alrededor mío y las personas que hacen vínculo conmigo también se sentirán de vez en cuando de esa manera. También estarán ocupadas, también estarán cansadas, también tendrán esa reserva pequeñita de energía para invertir en vínculos que deciden meter y no los culpo en vínculos que están más cerca, que pueden ser más significativos, con quienes pues pueden pasar como tiempo más de calidad. Al final yo sé que yo no soy más que un mensaje o en una pantalla o una nota de voz y pues no los culpo, pero sí, claro, todo eso obviamente afecta un montón esas dinámicas que mantenemos en los vínculos, ¿no? Entonces es por un lado el estar lejos, pero por el otro lado el llegar a la vida adulta donde a veces parece que no hay energía ni tiempo para seguirle dando importancia a los vínculos, ¿no? Sí, o sea, aquí tocas, claro, dos cosas que realmente son muy ciertas y que creo que racionalmente todas las personas las podemos llegar a entender, que es que obviamente en la adultez las prioridades cambian, los tiempos cambian, o sea, en la adultez es súper difícil programar cualquier llamada con alguien, verse con alguien, cualquier mensaje también hay que programarlo y es súper complicado. Y pues que la distancia y el cambio de horario también hace de las suyas definitivamente. Y aunque racionalmente lo podemos entender, creo que emocionalmente no deja de doler y aquí esto me parece algo significativo que debemos tocar y tener en cuenta porque me lo he encontrado en consulta también cuando hablamos de este tema de vínculos, que es justamente eso que nosotros mencionamos de yo puedo entender que en la adultez todos tenemos prioridades, que es difícil mantener los vínculos, pero emocionalmente eso genera un dolor en las personas y genera un dolor justamente porque o han sido vínculos muy importantes en nuestra vida y como que ver que empiezan a cambiar o alejarse, pues duele, ¿cierto? Y hay que hacerle como el duelo a toda esta situación. O también por otro lado, lo difícil que puede llegar a ser generar nuevos vínculos. Porque en la migración y en la adultez también pasa eso, que es súper difícil generar nuevos vínculos. Entonces ahí también puede pasar que como que nos cueste más soltar los vínculos anteriores
o nos intentemos como aferrar más a esos vínculos y nos genere más dolor porque es como, es que no quiero hacer vínculos nuevos, es que me cuesta y entonces sufrimos un montón porque los otros vínculos ya han cambiado y nos cerramos a crear nuevos vínculos o esperamos que crear esos nuevos vínculos sea como, no sé, cuando estábamos en nuestros 20 en nuestros 18 que era un poco más fácil y definitivamente eso no es así. Entonces, creo que eso genera muchísimas emociones en las personas que a veces no sabemos cómo afrontarlas o nos quedamos enganchados con esas emociones también. Daniela, por favor, deja de exponerme, que a mí también me cuesta ¿Estás hacer nuevos hablando de mí? vínculos. Sí, 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 de verdad, que esto se está poniendo muy personal. No, Tocando mira, fibras. sí, sí, tal cual, tal cual. Eso que estás mencionando en este momento me recuerda particularmente, yo no sé si tú recuerdas esto, Daniela, pero bueno, para los que nos escuchan, creo que esto nunca lo hemos mencionado en el podcast, pero Daniela y yo nos conocemos ya hace varios años y nos conocimos en un lugar de trabajo. Daniela llegó a trabajar en un lugar donde yo estaba trabajando un par de añitos antes y pues ahí fue donde coincidimos en primer lugar y bueno, cuando empezamos a hablarnos y demás. Pero lo menciono porque yo no sé si recuerdas alguna conversación, Daniela, que tuvimos en ese lugar de trabajo con el equipo de trabajo, con los demás compañeros y los jefes y demás, que hablábamos de la finalización de las relaciones de pareja. Y nuestros jefes, que pues eran un matrimonio, mencionaban, en particular él, mencionaba que si la relación con su esposa se terminara, él no volvería a salir con nadie, porque le daría muchísima jartera el volver al mundo de las citas. Obviamente ellos llevaban ya varios años casados y demás, con lo cual, pero lo menciono porque este comentario que hizo en ese momento, pues este ex jefe, es un comentario que yo sistemáticamente escucho en muchos amigos, en muchos consultantes, incluso en familiares, que tienen como esta resistencia, y era lo que tú decías hace un momento, a generar esos nuevos vínculos. Porque claro, en la generación del nuevo vínculo hay incertidumbre, hay una gran inversión en inicio y eso pues puede generar como mucho miedo por empezar a acercarnos a nuevas personas, ¿no? Y decía que esto también es algo que me pasa a mí porque volviendo al tema de la migración, cuando tú te vas a otro lugar, básicamente tienes que empezar a construir muchas cosas de ceros y parte de esas cosas que tienes que empezar a construir de ceros es pues esos nuevos vínculos y esas nuevas relaciones. Y la cosa es que no es lo mismo, y tú lo decías muy bien, Daniel, hace un momento, hacer nuevas relaciones con 20 o con 10 y pico de años que hacerlos con 20 largos o 30 y tantos, 30 es mucho más difícil, no solo por el momento de vida en el que te encuentras tú como individuo, sino también por el momento de vida en el que se encuentran las otras personas. Y muchas veces, si eso es algo, ya nos contarás toda tu experiencia, Daniela, porque sé que en la zona en la que te encuentras tú, pues esto puede ser particularmente un reto. eh, la construcción de esos vínculos se puede topar con dos cosas bien importantes. Número uno, que esto creo que pasa en términos generales, estés donde estés, con que no son igual de sólidos mis valores y mis creencias a los 20 que a los 30 y en ese sentido puedo poner un filtro mucho más selectivo en la construcción de nuevos vínculos cuando tengo 30 y eso puede ser pues un ejercicio un poco de autosabotaje en alguna medida. Pero luego viene, y eso es una cosa con la que particularmente los latinos nos chocamos cuando nos movemos a otros lugares, y es que fuera de Latinoamérica la construcción de vínculos, sobre todo significativos y a largo plazo, es un proceso que se toma bastante más tiempo. La gente se toma mucho más tiempo para intimar con otros, en algunas zonas más que en otras, es verdad, esto no es una cosa general fuera de Latinoamérica, pero sí sistemáticamente es un poco más difícil y se toma un poco más de tiempo. Y a veces esa experiencia para nosotros como latinos que estamos acostumbrados a que si nos cruzamos en un aula de clases con uno que cumple años el mismo día que yo, ya ese es mi mejor amigo para el resto de la vida. Y de repente me encuentro con una persona en este proceso migratorio que no se vincula igual de fuerte, igual de rápido y se toma más tiempo y va más precavido. Y se tarda más en darme como ese acceso a su vida privada, eso puede ser muy frustrante y puede desalentar mucho la búsqueda de esos vínculos. Pero si a eso le sumas, y es donde digo que me pasa a mí, si a eso le sumas que ya de entrada, y digo que es una cosa muy personal,
eh, que te cuesta también como buscar estas aproximaciones hacia las otras personas, como que siempre hay algo más importante que empezar a construir vínculos, pues esto se queda muy atrás en la lista de prioridades y nunca generas vínculo con ninguna persona o nunca construyes relaciones tan significativas. Yo hoy puedo decirlo muy abiertamente, he construido relaciones con muy pocas personas desde que me fui de Colombia. He mantenido también relación con muy pocas personas en Colombia, también es cierto. Eh, y como dice Daniela, pues yo no llevo particularmente pocos meses aquí, ya llevo varios años y aún así me ha costado mucho construir esos vínculos y los pocos que además he construido que me parecen relativamente significativos son vínculos con los que tampoco mantengo contacto constante. Hay una persona en concreto que se me viene a la cabeza que es con la que más contacto tengo, pero la mayoría de las veces tenemos contacto porque trabaja conmigo en este momento. Entonces, me cuesta un montón, ¿no? Y creo que esta es la realidad de muchas personas. Sé que no es una cosa que me pasa exclusivamente a mí, porque es difícil, ¿no? Es difícil mantener, construir nuevos vínculos, sobre todo con el cambio de por medio. No sé cómo lo ves tú, Daniela. Lo importante creo que es uno no sentirse culpable por esas cosas, porque, a ver, a mí, de todo lo que tú estabas contando, mi experiencia para construir vínculos nuevos acá fue bastante particular y bastante curiosa. A mí también me cuesta construir nuevos vínculos, o sea, porque, a ver, las personas que me conocen pueden decir que yo soy muy sociable porque yo hablo con las personas en general, pero una cosa es que yo hable con la gente y otra cosa es que yo pueda construir como vínculos, ¿sí? Entonces yo puedo hablar con alguien del clima, la parada de bus, pero de ahí a que construya un vínculo con una persona me cuesta bastante. Entonces, cuando yo migré, pues yo tenía muy claro que debía construir vínculos porque si no, el duelo migratorio iba a ser peor, porque me iba a sentir muy sola, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo muy grabado esto porque una de mis mejores amigas acá, fue mi primera amiga, la conocí por TikTok. Y la conocí por TikTok porque alguien puso como un video. Entonces como que había muchas chicas comentando. Entonces yo comenté como, ah, bueno, sí, soy nueva, no sé qué, busco amigas. Y ella como que me envió un mensaje y de ahí empezamos a hablar, hasta que un día tuvimos nuestra primera cita y hasta el día de hoy, eso fue hace ya como 10 meses más o menos y seguimos siendo amigas y eso. Pero entonces, digamos que yo tengo muy claro que definitivamente los vínculos hay que buscarlos, hay que construirlos. Luego de eso estuve como en una aplicación de amigos para conocer chicas y me pasaba lo que tú mencionabas, que cuando empezaba como a hablar con personas que eran más cerradas, como que no hablaban casi, no contaban casi de su vida, como que yo dije, me alejé porque ahí empecé a sentir lo que tú decías ahorita de esto es demasiado esfuerzo, o sea, ya estoy haciendo un esfuerzo muy grande en abrir esa aplicación de amigos, empezar conversaciones y ahora entonces tengo que como sacarle con cucharita la conversación a la otra persona. Dije como, no, esto lo voy a dejar ahí. Pero sí conocí un par de personas con las que de verdad hice mucho feeling. De hecho, mis amigas son latinoamericanas, ¿no? No he podido tener amigas de acá del país en el que estoy porque con las personas de acá de este país pues me pasaba eso, que sentía que eran muy cerradas, era súper difícil vernos y dije como, uff, esto cuesta un montón. Pero con estas amigas que tengo ahora, me pasa que dentro de eso de mantener vínculos, incluso a veces me siento muy culpable porque siento que no tengo tanto tiempo para dedicarles, como para verme con ellas, para hacer planes que a veces me dicen, ven, veámonos, pero como que hay tantas cosas en mi vida en estos momentos, entre toda la acomodarme, adaptarme, trámites burocráticos, estudiar, trabajar, la familia que no me da como ese espacio para cultivar el vínculo como yo quisiera. Y creo que esto no solo me pasa a mí, sino que le pasa mucho a las personas en general que sabemos que los vínculos son importantes, que queremos este vínculo, que quisiéramos estar más en este vínculo, pero que sí nos cuesta como el poderlo mantener de esa manera. Y ahí es inevitable que a veces nos sintamos culpables, que a veces nos sintamos mal. Yo a veces, dentro de los juicios de valor que puedo tener conmigo, me empiezo a cuestionar si soy una buena amiga, si soy mala amiga. Digo como, bueno, por eso las otras personas se alejaron de mí, porque no sé mantener vínculos, etcétera.
y que si caemos en esa trampa, de dejarnos llevar por estos pensamientos, pues entramos como en un castigo innecesario. Entonces también es importante ser un poquito amables con nosotros en ese sentido, pero creo que también es importante poder encontrar vínculos que estén como en una etapa de vida muy similar a la de uno, para que puedan entender también a veces estas distancias, que ahí también es lo que hace que sea difícil encontrar nuevos vínculos y mantener vínculos, porque no todos estamos en la misma sintonía. Sí, eso que mencionas de la etapa yo creo que tiene que ver con una herramienta que mencionaré ahora que me parece que es muy válida y muy útil y es el tema de el mínimo esfuerzo, de también ser capaces de identificar la mínima inversión que tengo que hacer para poner a rodar todo este ejercicio, ¿no? Ya ahora en un rato lo mencionaré, pero estás diciendo algo que me parece que también es fundamental y tiene que ver con esa facilidad que tenemos los latinos en alguna medida. Obviamente no quiero sobregeneralizar porque pues para gustos los colores y ahí de todo en la viña del Señor, decía mi abuelita, así que nos podemos encontrar con latinos muy extrovertidos o muy introvertidos. Eh, pero al final del día sí creo que un poco por la dinámica social y como por esas cosas que están socialmente aceptadas en nuestro contexto en concreto, con cierta frecuencia nos resulta más fácil hacer esa small talk que dicen en inglés, esas pequeñas charlas cotidianas con el señor del taxi, con el de la tienda, con la del supermercado, con la camarera, con... Y ese tipo de cosas hacen que de alguna manera parezca que para nosotros es fácil generar nuevos vínculos siendo latinoamericanos y eso en realidad es un arma de doble filo, porque nos pasa que somos bastante buenos para generar esas interacciones informales no a largo plazo, pero la construcción del vínculo a largo plazo es mucho más difícil. Y ahí les cuento una anécdota personal. Yo cuando empecé, bueno, yo vine inicialmente a este país a cursar un máster y cuando empecé ese máster, es muy curioso porque se terminó formando sin estarlo buscando en concreto. Se formó un grupito de foráneos, básicamente. Eran personas de otras ciudades del país y de Latinoamérica, de Ecuador, de Chile, de Colombia. Y pues parecía como que el grupito se había como que juntado de manera muy natural y muy fluida sin que nadie lo estuviera buscando, pero en el momento en que pasamos a las prácticas, todos se distanciaron un montón y nos dejamos de hablar, pero directamente dejamos de hablar al 100%. Lo curioso es que de hecho de ese grupo mantengo una amistad con un par de personas que no son latinas. Y esas personas latinas que al parecer al principio, por esa cercanía cultural y el ser más abiertos y demás, pues eran como con quien se iba a quedar el vínculo, fue con las primeras personas con las que se rompió la relación. Porque claro, era muy fácil tener esa conversación cotidiana, en el compartir esa convivencia en clase diariamente y demás, pero una vez eso desaparece, no había demasiada inversión en ese vínculo. Entonces, eh, a veces pensamos que es fácil mantener el vínculo porque la charla fue fácil de iniciar y no necesariamente porque pues no hay ese ejercicio de inversión. De hecho, luego de ese máster hice un segundo máster y me encontré con la misma situación. Casualmente se volvió a generar un grupo con varias personas latinas en el grupo y en algún momento me acuerdo mucho que una chica mexicana que estaba en ese grupo dijo algo sobre los amigos y ser amigos el próximo, pues el próximo año y no sé qué. Y yo le dije, cuando pasemos a las prácticas ya no vamos a ser amigos. Y para ella fue terriblemente ofensivo, pero pasamos a las prácticas y dejamos de hablar. Entonces, yo creo que también es cuestión de encontrar no solo el vínculo en el que es fácil empezar a construir, o en el que es fácil empezar a hablar más bien, sino que en el que de verdad puedo empezar a invertir desde esa similitud o esa cercanía del momento de vida en el que nos encontramos, ¿no? Y sobre todo, y esto me parece que por empezar como a dar ciertas conclusiones sobre el espacio, yo creo que es muy importante que nos centremos en eso que decía hace un momento de la mínima inversión necesaria, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes de si tú quieres empezar a hacer, por ejemplo, actividad física,
pero para hacer actividad física te tienes que inscribir al gimnasio, te tienes que comprar los nuevos leggings deportivos transpirantes que sacó Adidas, te tienes que comprar el monitor cardíaco, no sé qué, y si sé más, y las pesas de tal cosa. Hombre, nunca vas a empezar porque la inversión es demasiado grande y la sensación de rechazo hacia esa actividad por la gran inversión va a ser enorme. Si yo empezando a buscar nuevos amigos o empezando a buscar nuevos vínculos en un lugar nuevo, no solo me tengo que descargar la aplicación, sino que tengo que estar contestando mensajes todo el tiempo. Y además tengo que estar quedando con esta persona toda hora. Y además es una persona que tiene unos temas de conversación súper lejanos a los míos, entonces también tengo que hacer el esfuerzo para encontrar de qué hablar con esa persona. Ese es un vínculo que no se va a mantener. Busquemos la mínima inversión para facilitarnos un proceso que ya de entrada es difícil, incluso para mantener las relaciones con la gente que tenemos lejos. Si la forma de mantener mi amistad con mi amiga que tengo al otro lado del Atlántico es hacer videollamada todas las semanas, 3 veces de 2 horas cada videollamada, ya te digo yo que esa amistad podría ser muy cercana en tu país, pero se va a acabar prontito, prontito, cuando ya no tengas tanta energía para invertir en esa relación, ¿no? Entonces, hagámonos la vida amable y busquemos esas pequeñas inversiones que sí estamos dispuestos a asumir y que sí tenemos recursos para cubrir, ¿no? Y creo que esa es la clave, lo que tú mencionas de si queremos mantener vínculos, podemos hacer esas pequeñas inversiones, pero que sabemos que va a mantener el vínculo. Pero a veces dentro de nuestro ideal de es que tengo que hacer grandes cosas para que el vínculo funcione, ni siquiera hacemos esas pequeñas inversiones y es donde el vínculo se acaba. Entonces, sí me parece importante poder como ser muy claros y poder reconocer, bueno, este vínculo qué tan importante es para mí, qué tanto lo quiero mantener, qué tanto no lo quiero mantener y poder hacer esa pequeña mínima inversión y sabemos que el vínculo va a estar ahí presente, porque a mí también aquí tengo una anécdota y es que cuando migré, hubo un vínculo que para mí era demasiado importante. Y cuando yo migré, como que yo intentaba hacer esa pequeña mínima inversión de enviar un mensaje de vez en cuando, hola, ¿cómo estás? No sé qué, comentar los estados o enviar reels por Instagram, que siento que es como tan fácil mantener el contacto ahí. Y también noté que el vínculo no hacía lo mismo, entonces pues yo decidí alejarme porque va justamente esto de la reciprocidad. Podemos entender que todos tenemos prioridades, que todos andamos en mood diferentes, pero sí es importante que si yo estoy haciendo lo mínimo, pues que la otra persona también haga lo mínimo, ¿no? Para sentir que estamos como en el mismo camino. A mí me pasa que yo me despierto al otro día y veo 20 mensajes de pronto de mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de una que otra amiga, y pues yo los respondo al día siguiente, ellos me escribieron anoche. No tenemos que responder inmediatamente, pero sí como poder mantener este pequeño esfuerzo, pues al final es lo que hace que los vínculos se mantengan, que sabemos que es un vínculo seguro, un vínculo que vale la pena. Entonces no es cantidad, sino también como esa calidad que podemos hacer en esos pequeños vínculos, que entendemos que es difícil, que estamos en etapas de vida complicadas, la adultez es complicada, pero que los vínculos también hacen parte de nuestra vida, o sea, es necesario, somos seres sociales por naturaleza, entonces tampoco podemos andar en un mundo donde como que no socialicemos, creo que eso es clave. Sí, totalmente. Y es un poco lo que dices, ¿no? Al final del día, ese ejercicio de reciprocidad, yo creo que también hay que entenderlo desde la gente no se distancia de nosotros o porque ellos sean malos o porque nosotros seamos malos, ¿no? Esto no es cuestión de que yo valga más o menos si mis amigos deciden quedarse o no. Simplemente tiene que ver con el momento de vida en el que se encuentra cada quien. No sé, en este momento se me viene a la cabeza una amiga que vive en Italia con quien tenemos menos diferencia horaria y aún así pues también algo hemos mantenido el vínculo, pero cuesta en alguna medida, más que nada porque ella tiene la costumbre de enviar notas de voz y ya para mí eso es una inversión más grande de la que estoy seguramente dispuesto a hacer por el tema del tiempo, por la cantidad, además no son notas de voz de 30 segundos, son de 4 y 5 minutos. Entonces es una persona a la que, y lo admito abiertamente, le contesto cada 15 días. También, entre otras cosas, porque sin decir que sea una mala persona ni nada por el estilo, pero tal vez ese vínculo es menos significativo y menos valioso para mí que otros que sí que mantengo un poco más cerca.
No por nada, no porque ya no sea valiosa, simplemente pues porque nunca hemos sido tan cercanos como para que yo esté dispuesto a hacer una inversión tan grande. Entonces creo que también es cuestión como de organizarnos bien y ver a dónde vamos a distribuir nuestros recursos. Pero, y esto es una cosa que sí quiero decir antes de que terminemos el episodio, porque creo que es importante que no se nos vaya a escapar. No sé, ya esa información la tendrás seguramente tú más clara, Dani, en qué rango de edad están las personas que nos suelen escuchar, pero entiendo que estaremos entre los 25 y los 35 años, más o menos. Pues mira, no estaba tan equivocado entonces. Pero ojalá usted que nos está escuchando con sus 30 y pico, con sus 20 y pico, y tiene un papá o una mamá ya rozando los 60 o que ha pasado los 60 incluso, mírense un poquito en ese espejo. Y aquí les cuento también una historia personal. Yo creo que yo durante todos los años que viví con mi papá, no recuerdo nunca haberle visto un amigo, porque tal vez la noción de adultez que ellos tenían construida en ese momento y en esa generación era que ser adulto es trabajar y no le dábamos tanta importancia a tener amigos. Hoy en día mis padres están separados y la única persona que tiene cerca a mi papá, única persona entre comillas, es mi perro, que se quedó con él. Eh, Obviamente con mi mamá no mantiene contacto frecuente, muy esporádico y para cosas pues muy puntuales. Mi hermana también vive fuera del país y tampoco tienen pues una relación muy cercana porque entre otras cosas en ese ejercicio de mi papá de no construir vínculos, no solo no construyó amistades, sino que no cuidó su vínculo de pareja y no construyó un vínculo con sus hijos. Entonces mi hermana y yo somos muy lejanos de mi papá, tal vez yo un poco menos que mi hermana, pero mi papá está absolutamente solo. Y en este momento en el que ya esa noción de vida adulta que tenía de hay que trabajar se acabó porque ahora es una persona pensionada, se está metiendo en un círculo de presión tremendo, porque literalmente no tiene absolutamente nada más que hacer que repetirse la película de Rambo que tanto le gusta y llevar el perro al parque. No tiene absolutamente nada más que hacer. Entonces, esta anécdota se las comparto un poco para dejar sobre la mesa la importancia de no retrasar el empezar a trabajar en nuestros vínculos. Son importantes y van a ser importantes más adelante también un montón. Entonces, pues esto tampoco es para generarles angustia de que van a envejecer solos, no se preocupen, pero bueno, nunca es tarde para empezar a trabajar en este tema que sé que puede ser un poco difícil y que a veces nos puede costar, pero que es tan necesario también, ¿no? Y volviendo al tema de si eres migrante, también es un aspecto importante. O sea, los vínculos también nos sostienen en el lugar en el que llegamos. Entonces, yo sé que cuando somos migrantes, obviamente hay cosas más importantes en ese momento, como la adaptación, papeles, casa, bueno, todo eso. Pero ya Trabajo. cuando trabajo, sí, estudios, bueno, por la razón que hayamos migrado, pero cuando ya encontremos de pronto esa medio estabilidad en esas cosas, parte de ese proceso de adaptación pues implica poder conectar con otras personas porque eso nos sostiene a nivel emocional en este proceso que es tan difícil. Entonces, bueno, pues hoy creo que era un episodio más de contar nuestras anécdotas. Seguramente muchos se sentirán identificados con nosotros en esto que estamos hablando. Y pues nuevamente les agradecemos por escucharnos y por conectarse con nosotros y esperamos sus comentarios, sus dudas para un episodio más.